Gracias por ser parte de esta familia y esto es una realidad. Época navideña, la cena del 24, el traguito del 25, se viene el tamal, se vienen las reuniones. ¿Cómo afecta esto a su cuerpo? Como dice el dicho, ¿quién podrá ayudarnos? Bueno, el doctor Alonso Acuña está aquí para ayudarnos. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Doctor, juntamos las cenas, juntamos el traguito, juntamos los tamales. ¿Cómo nos afectan esos empachos en estas épocas? De hecho, depende mucho qué es lo que la persona tenga. Lógicamente, si es una persona saludable, va a tener menos impacto en su salud, ¿verdad? Pero siempre tiene algún impacto. Y sobre todo que nosotros aquí lo que tenemos que cuidar es los excesos, ¿verdad? Es buscar un equilibrio, así como a través de todo el año, ¿verdad? Tratamos de mantener nuestro equilibrio en ejercicio, en comida saludable, en buena cantidad de horas de sueño. Deberíamos tratar de no quebrar ese equilibrio hacia el final del año. Sé que son a veces épocas especiales y sentimos que podemos darnos ese permiso, pero recordar que a veces estos cambios pueden tener un impacto muy negativo que perdura mucho más que unas cuantas fechas. Doctor, a veces uno se queda pensando, ¿qué sufre más? ¿El intestino, el estómago, el hígado? ¿Qué sufre? Es difícil, ¿verdad? Duro, porque hombre. depende un poco qué es lo que está la persona transgrediendo, ¿verdad? Si empezamos a tener mucho consumo de alcohol, ahí podemos tener un efecto muy nocivo sobre lo que es la parte de hígado, de intestino, podemos tener reflujos, podemos tener también problemas si comen mucha grasa, entonces podemos empezar a tener problemas a nivel de vía biliar, vesícula, podemos tener problemas de reflujo, podemos tener los problemas de cardiovasculares y empieza además sumar a esto comidas con sal, ¿verdad? Y podemos empezar a tener también problemas de la diabetes si la persona empieza a comer, por ejemplo, mucho dulce. Entonces sí son cosas que depende de qué es lo que la persona coma puede tener ese impacto de forma negativa. Muy interesantemente, en algunos países que llevan muy buen control de la muerte, sobre todo de tipo cardiovascular, fechas de final de año, ¿verdad? De estas épocas festivas, se incrementan algunos de estos eventos. Probablemente por malas tipos, digamos, o malas costumbres de comer cosas que no se deben, y también ahí influye un poco a veces el estrés que hacia el final del año se acumula, todos queriendo tratar, ¿verdad?, de abarcar lo que no hemos abarcado a través de un año. Doctor, en Navidad el que no toma, toma un poquito. El que toma un poquito, toma un poquito más. Y el que toma mucho, toma más de la cuenta. ¿Cómo afecta eso al hígado directamente, doctor? Sí, bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Solo unas cuantas ya copas, ¿verdad? O eventualmente tragos, como la gente lo dice. Esto depende si es mujer o es hombre. Varía la cantidad de gramos de alcohol que ya empieza a ser nocivo para la persona, para el paciente. Pero es importante decir que en términos generales y como regla, probablemente más de 2 tragos ya empieza a generar un efecto sobre el hígado. Lo primero que hace sobre el hígado es que empieza a hacerlo graso, empieza a llenarlo de graso y eventualmente lo inflama. Esto le llamamos esteatopatitis alcohólica y es un primer paso de daño del hígado. Y si la persona sigue consumiendo licor, eventualmente eso puede progresar hacia un daño más avanzado y lógicamente conforme pasa el tiempo, si lo sostiene a través del tiempo, puede generar daño irreversible. También aquí hay que sumar que algunas personas ya tienen problemas de hígado, por ejemplo, son obesas, son diabéticas, tienen problemas de corazón, entonces ya tienen hígados grasos o ya tienen daños previos y no lo saben. Entonces el consumo de alcohol aquí tiende a ser todavía más nocivo porque es un daño agudo sobre un daño crónico. Entonces tomar en cuenta esa parte que a veces no estamos tan claros cuáles son nuestras condiciones de fondo o no nos hemos ido a revisar. Doctor, de alguna u otra forma el cuerpo siempre avisa. ¿Cuáles son esas señales de que algo no anda bien en estas fechas? Bueno, sobre todo aquí yo diría, para los hipertensos es muy importante estar chequeando su presión arterial a nivel domiciliar, estar chequeándoselo en casa. Pero esto es algo muy sencillo, cada hipertenso debería tener su aparato de medición de presión arterial a nivel domiciliar y estarlas chequeando porque usualmente por consumo de comidas procesadas y con mucha cantidad de sal puede haber ciertas elevaciones y la hipertensión no va a dar muchos síntomas, ese es el problema. Con las otras condiciones sí puede empezar a darnos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, en la diabetes podemos empezar a notar que orina mucho, que le da mucha sed, ¿verdad? Eventualmente que podría empezar a tener a veces inclusive hasta pérdidas de peso, ¿verdad? O tener que ir al baño varias veces en la noche. Entonces este tipo de cosas sí son signos de alerta para un diabético. Pero también tenemos la parte gastrointestinal. Probablemente cuando ya estamos pasándonos el tipo de comida, está siendo muy grasosa, muy copiosa, mucha cantidad, empezamos a tener problemas gastrointestinales. Lo que la gente dice como indigestión, ¿verdad? Y sobre todo reflujos. Entonces la persona empieza a tener este tipo de síntomas. Qué interesante porque nos están preguntando muchísimo por el reflujo, que no pueden comer nada porque empieza y les quema casi que de la boca al estómago a la garganta. Correcto, de hecho esta parte del reflujo es tremendamente frecuente, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que el reflujo es una de las condiciones gastrointestinales que padece la gran mayoría de la población.
en mayor o menor medida y puede empezar a manifestarse como ese ardor, esa sensación quemante, pero puede dar otros síntomas, ¿verdad? Puede dar una sensación de llenura después de comer, puede dar una sensación de falta de aire, puede dar una sensación también como de tos, ¿verdad? Porque esto es el ácido que llega desde la parte del estómago por el esófago hasta la vía aérea más alta. Entonces puede tener muchas manifestaciones. Lo importante es que tratemos, y sobre todo si ya la persona es conocedora que porta reflujo, que trate de evitar comidas que generan reflujo. Entonces, ¿cuáles? El alcohol, una vez más, ¿verdad? Sí. Pero también ahí el café, el té, ¿verdad? Comidas muy grasosas o muy cargadas de carbohidratos de ciertos carbohidratos podrían empeorar el reflujo. Hablemos de los diabéticos, doctor. Las señales, ¿qué debe hacer, qué no debe hacer? Porque es muy complicado para un diabético, realmente, porque se comen estos días que la galletita, que el arrocito. Entonces, ¿cómo debe ser el comportamiento de un diabético? Claro. Esta es una excelente pregunta y un diabético no debería romper su dieta, ¿verdad? De diabético en ningún momento, ni siquiera como una excepción a la regla por ser época navideña o por ser fin de año. Debería mantener una dieta que sea usualmente baja en carbohidratos y equilibrada, y sobre todo si esa dieta ya lo ha llevado a buen control, no tiene por qué romperla. También hay que considerar que aquí a veces el diabético llega en un mal control y estos pacientes son una caja de Pandora, en el sentido que en cualquier momento pueden llegar a ser complicaciones graves y de peligro, que puede llevarlos hasta un servicio de emergencias o inclusive hasta con unidades de cuidado crítico, y esto sobre todo en descompensaciones que se llaman cetoacidosis. El diabético a veces dice, no voy a comer para poder comer más en la noche, en la cena, y entonces hacen este tipo de descompensaciones, ¿verdad? Porque hacen periodos de ayuno que no deberían hacer. Entonces recordar que hay que mantener los tiempos de comida y que la dieta debe mantenerse como la venía manteniendo de previo. Y lógicamente, pues como cualquier otra persona, pues evitar algunas de las cosas que pueden desencadenar este tipo de descompensaciones. Ahí volvemos a caer con el exceso de licor y exceso de carbohidratos. Doctor, y es que se viene el asadito, se viene la pierna de cerdo, empieza también el sodio a hacer de las suyas y la gente dice, uy, mira, se me inflamó el tobillo, ¿qué es eso? De hecho es interesante, ¿verdad? Que de hecho se han hecho ya algunas revisiones y médicamente se ha visto que la ingesta de sodio para estas épocas se incrementa significativamente y puede tener efectos mínimos como lo que usted mencionaba, pues que se hinchan un poco los pies, pero eventualmente puede tener efectos sobre la parte de hipertensión y sobre la parte cardiovascular que mencionamos previamente, ¿verdad? Hay más riesgo de infarto, más riesgo de derrames, entonces también regular el consumo del sodio. No estamos diciendo que no se debe consumir sodio, es regularlo. El problema es que casi siempre la naturaleza nuestra de seres humanos es que a veces nos vamos a los extremos, ¿verdad? O lo quitamos por completo o consumimos un montón, entonces hay que tratar de equilibrar. Ahora, ya la dieta del costarricense es una dieta de base muy cargada en sodio, entonces tenemos que tratar de no agregar sal a nada de nuestras comidas. Hay personas que apenas comen un poquito durante el día porque dicen, en la noche viene la cena, entonces me comí un pancito, un tecito y pasó 5 o 6 horas esperando a las 7 de la noche para que venga esa pierna de cerdo, ¿eh? De hecho, ese es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esa es una práctica usual para las épocas, sobre todo de final de año, y ¿verdad? Lo que quieren es hacer pues, atiborrarse de comida hacia la cena navideña o hacia la cena del 31, y realmente esto es muy deleterio. O sea, uno tiene que mantener tiempos de comida y más bien esos atracones generan realmente mucho problema gastrointestinal, más problemas de tipo de reflujo, pero también desde el punto de vista cardiovascular pueden generar problemas. Hay que recordarse que cuando una persona está haciendo digestión, el corazón y todo su sistema vascular manda sangre hacia los intestinos para poder que funcionen de manera adecuada y absorber todos los nutrientes de nuestra dieta, ¿verdad? Si ese corazón además está teniendo que trabajar porque quiere bailar, porque además está con cierta emoción, ¿verdad? No está muy bien hidratado, eso hace que trabaje más, es cuando podemos tener riesgos cardiovasculares. Y esto es una de las cosas que las personas tienen que cuidar. Entonces, los atracones no es una recomendación y sobre todo, por ejemplo, vemos a veces estos cuadros después de comidas muy copiosas de problemas cardiovasculares, los vemos en pacientes que ya tienen una cardiopatía isquémica, o sea, que ya tienen problemas de las coronarias y no se percataban de ello. Doctor, difícil preguntarle esto, pero ¿cómo debe ser el comportamiento para que la fiesta no nos pase tanta factura? ¿Puede tomarse algo uno? ¿Qué hace? Ok, sí, pues
Aquí tabletas no hay, la receta es mantener estilos de vida saludable, ¿verdad? Mantener siempre el ejercicio, ¿verdad? Nosotros incentivamos mucho a nuestros pacientes a que hagan actividad física. La población general debería hacer actividad física y no tiene que ser intensa. De hecho, más bien muchas veces esa actividad muy intensa lleva a los pacientes a lesiones o a complicaciones. Es una actividad física que puede ser de baja intensidad pero continua. Ojalá al menos unos 150 minutos a la semana. Eso serían como 30 minutos por día entre semana. Poca sal, buena hidratación, tiempos de comida. Me quedo con eso, doctor Alonso Acuña. Muchas gracias. Feliz viaje. Gracias. Seguimos.